El 19 y 20 de diciembre del año 2001, la sociedad argentina explotaba, mostrando a todo el mundo las consecuencias más crueles del modelo económico neoliberal. El mismo que acabó con los derechos más elementales y sacudió la conciencia de la mayoría de los ciudadanos. El mismo que provocó que haya miles de niños desnutridos en un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes. Pasado un año de esas jornadas, teñidas de violencia y dolor, el presidente asegura que lo peor ya pasó y el país se divide en la ambigüedad de una crisis devastadora y la esperanza de fundar una nueva nación. El consenso neoliberal se construye a comienzos de los 90 sobre la base de la crisis inflacionaria en la que había terminado la Argentina con el gobierno de Alfonsín. Toman cuerpo en el marco de lo que es la aplicación del régimen de convertibilidad, las reformas que plantea el consenso de Washington de más apertura de la economía, no solo en términos comerciales, sino también financieros, desregulación general de la economía, privatizaciones. Esto le permite consolidar cierto cuadro de legitimidad política, que es el que hizo que en algún sentido durante los primeros años de los 90 una parte de la sociedad argentina importante validara el gobierno de Menem y en todo caso creyera que este tipo de reformas nos iban a trasladar al primer mundo. El ascenso de Menem en el 89 estaba sustentado básicamente en los sectores más bajos, como tradicionalmente el peronismo. En el 95 hubo un corrimiento con un apoyo mayor de la burguesía, etcétera, y en cierta medida de los sectores medios, pero de todos modos el respaldo a la convertibilidad fue bastante amplio. Atravesó horizontalmente el conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que para entender las responsabilidades sociales frente a lo que ocurrió, no hay que arrancar ni con Menem ni con Alfonsín, ni por cierto que mucho menos con el gobierno de la Rúa y de la Alianza. Creo que hay que arrancar un 24 de marzo de 1976, porque con sus matices, con sus diferencias, el mismo modelo económico se viene aplicando en la Argentina hace casi 26 años. Los militares comenzaron un proceso de devastación que culminó con el menemismo. Pero el modelo de terrorismo económico fue la causa del terrorismo de Estado. Podemos llegar a un momento donde puede ser una avalancha de gente sacando los dólares del colchón. El esquema de convertibilidad se sostenía principalmente en la entrada de divisas por medio del endeudamiento público. El objetivo de esta nueva deuda era el pago de la vieja deuda estatal, pero a partir de las distintas crisis financieras mundiales desde 1995, las condiciones cambiaron radicalmente. Esto hace que la convertibilidad ingrese en un cuadro de crisis, se produzca un efecto muy importante en términos de tasa de desocupación, y a partir de allí lo que se comienza a observar es que todo lo que habían sido las reformas estructurales comienzan a mostrar signos inequívocos de que conducían a la Argentina a un callejón sin salida. Incluso recomponiéndose el nivel de crecimiento, la convertibilidad no lograba resolver los problemas sociales y estructurales que había inducido. La sociedad no quiso ver lo que estaba delante de sus narices. La sociedad fantaseó con que un peso era igual a un dólar, del mismo modo en que lo había fantaseado con Martínez de Oz, que era el ministro de Economía de los militares. Hay una frase de un filósofo nuestro, José Pablo Feynman, de la que soy plenamente adherente. Dice: no todos somos culpables, pero ninguno es inocente.
Durante todo el año 2001, y ante los fracasos del gobierno de la Alianza por estabilizar la economía y dar seguridad al sistema financiero, la fuga de capitales se acentuó a niveles récord, con un total de 20.000 millones de dólares girados al exterior. Solo en el mes de noviembre del mismo año se retiraron de los bancos casi 4.000 millones de dólares. Buscando sostener la convertibilidad y el sistema financiero, el presidente de la Rúa y el ministro de Economía Cavallo decretaron el llamado corralito financiero. Esta medida, que limitaba el retiro de efectivo y pretendía asegurar el pago a los acreedores, afectó fundamentalmente a los ahorristas de clase media, quienes siguen luchando por recuperar sus depósitos. Hemos creído en el trabajo. Hemos creído en el ahorro y nos han robado. Nos han robado el trabajo, la familia, la dignidad. Nos han llenado de hambre, de desesperanza y de muerte. El corralito es el instrumento en donde la crisis de un régimen financiero que operó en función de los intereses de una banca extranjera que vino a realizar negocios rápidos en la Argentina, esa crisis se trasladara de manera concreta hacia la sociedad y hacia los pequeños y medianos ahorristas, rompiendo además lo que había sido todo ese discurso que había tratado de convencer a la sociedad de que el hecho de que había una banca extranjera implicaba mayor solidez, porque esos bancos extranjeros tenían casas matrices que ante cualquier circunstancia crítica iban a operar respaldando a sus sucursales. El corralito es una violación así extraordinaria de las reglas de juego, nunca vista ni siquiera a nivel mundial, digamos, ¿no? Es una violación de las reglas de juego, no ya de la convertibilidad, del principio básico de la sociedad burguesa, que es la propiedad privada, digamos, ¿no? Y eso posiblemente haya tenido mucho que ver con el levantamiento de algunos sectores, de los sectores medios, por ejemplo. La falta de liquidez provocada por el corralito financiero provocó una virtual paralización de la economía, perjudicando especialmente a los argentinos que viven de la economía informal, que son casi la mitad de la población. El descontento social llevó a una ola de violencia protagonizada por los sectores más empobrecidos. Decenas de supermercados y comercios fueron saqueados. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. La clase media, afectada por las últimas medidas del gobierno y en solidaridad con los más necesitados, salió a la calle con sus cacerolas, desafiando el estado de sitio. La configuración de los sectores que se mueven alrededor de esta inesperada eclosión son todos los que clásicamente se pueden definir como los que no estaban conformes con lo que veían. Habían sido sometidos a una especie de imposición antidemocrática, el estado de sitio. Habían sido sometidos a la expropiación de las pequeñas formas de propiedad, los depósitos, y esencialmente habían sido desposeídos de la participación en la vida pública, política y cultural a través de la privación de los medios de trabajo. La cacerola significa la supresión de esa mediación entre el ámbito hogareño, entre la paz doméstica, donde reina la seguridad, y el espacio público, donde reina la incerteza. La cacerola, al desplazarse, adquiere el carácter muy poderoso de un símbolo irreversiblemente traductor de un gran descontento. Que se juntó no solo en la Plaza de los Dos Congresos. En la espontaneidad siempre hay un embrión de algo consciente. Y ese consciente, ese carácter de conciencia que había ahí adentro, eran las tensiones acumuladas en la década menemista, pero también era la experiencia de la dictadura militar, porque la gente reacciona violentamente con la declaración del estado de sitio. Entonces había una memoria histórica que la gente creía que no la tenía y de repente se demostró que había un elemento consciente de un cuarto de siglo atrás, ¿no? Se vieron escenas que hacía mucho tiempo no se veían en la ciudad de Buenos Aires, porque esencialmente no había partidos políticos.
esencialmente no había sido convocado por nadie, era un nuevo estilo de lucha política en la ciudad, de lucha de calles, un nuevo comportamiento de la policía, no porque la policía no hubiera hecho eso antes, disparar a mansalva, sino porque también la policía se sentía ante hechos nuevos. ¿Quiénes eran los que estaban enfrente, que no retrocedían, no alcanzaban los gases lacrimógenos? ¿Quiénes eran esos nuevos jóvenes con el torso desnudo? La represión es la que es porque en función de los intereses del gobierno y de la clase dominante, si no es esa represión, corrían riesgo de mayor organización popular. Corrían riesgo de no temor, no espanto, no miedo, no una situación de paremos aquí. Con un saldo de casi 40 muertos en todo el país, la insurrección popular provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, finalizando una de las mayores desilusiones políticas en la historia argentina. La incertidumbre y la falta de rumbo político siguieron gobernando, y en 10 días se sucedieron 4 presidentes. En su discurso de asunción, el nuevo presidente, Eduardo Duhalde, prometió una alianza con los sectores productivos, alejándose del sistema financiero. Su medida fundamental fue terminar con 10 años de convertibilidad y pacificar la economía. Afirmaba que estas medidas iban a aumentar la producción y la competitividad de la estancada economía local. La devaluación lo que hace es modificar el reparto de las ganancias entre los actores del poder económico. Los perdedores siguen siendo los mismos, siguen siendo los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los sectores ligados al mercado interno. Teníamos 14,5 millones de pobres a finales de la convertibilidad y tenemos hoy prácticamente 22 millones. En concreto, en términos de los perdedores, implicó 8 millones de personas más bajo la línea de pobreza. La pobreza llega en la Argentina al 55% de los habitantes. Y la indigencia, es decir, las personas que no logran siquiera la alimentación básica, llega hoy al 25% de la población. Esta catástrofe social no se explica solamente por la espectacular devaluación que llegó al 300%, sino por la creciente inflación registrada en el 2002, sobre todo en la canasta básica de alimentos, que aumentó más del 100%, siendo estos, paradójicamente, productos de origen local. Lo que uno observa es que ha habido un incremento brutal del dólar, le sigue en línea el incremento de precios mayoristas, que es el que refleja el de las grandes firmas formadoras de precios, y una evolución menor en el índice de precios al consumidor, pero la razón es que acá ninguno de los sectores vinculados a la cúpula empresarial reniega de seguir obteniendo su ganancia en dólares, y no hay ninguna estrategia en el marco de la política económica actual que se preocupe por modificarlo y por establecer lo que debiera ser lógico y normal, como lo es en otras economías del mundo, que es que quienes son empresarios en la Argentina deben acumular en pesos y que en realidad el dólar tendría que ser un instrumento de la autoridad pública para poder financiar el proceso de desarrollo del país. El creciente desempleo y la precarización del trabajo han generado un clima de temor en los argentinos que aún mantienen su fuente laboral. Si bien durante el año 2002 hubo medidas que intentaron paliar la precaria situación de los trabajadores, las normas vigentes desde la convertibilidad aún tienen fuerza. Se refleja hoy en la relativa ausencia de luchas sindicales específicamente, en empresas. O sea, la fuerza de trabajo está tan disciplinada por estas condiciones de precarización del trabajo, de despotismo patronal, digamos, que no hay un alto índice de conflictividad dentro de las empresas. En las empresas, las condiciones de militancia sindical en algunos casos se parecen a las de la dictadura militar, o sea, es clandestina.
La alta tasa de desempleo ha llevado a muchos argentinos a buscar trabajo en actividades conocidas como empleos basura. En los últimos años, este tipo de empleo es el único que ha mostrado un crecimiento. La prostitución y la venta ambulante son algunos ejemplos de ello. Sin embargo, el fenómeno de los cirujas, comúnmente llamado cartoneros, es quizás el más visible. Se calcula que solamente en la ciudad de Buenos Aires hay más de 100.000 cartoneros que trabajan buscando cualquier tipo de elemento reciclable en la basura. Los cartoneros representan de una manera muy nítida la emergencia de esta crisis, una crisis existencial, política, laboral. Los cartoneros representan un intento de salida laboral cooperativa en medio de la desaparición de las fuentes de trabajo. Esto adquiere el papel de una gran fuerza laboral con división de trabajo, asignación de tareas, plusvalía, estilos empresariales y cooperativos de distinta índole. Y en ese sentido todo el complejo mundo del cartonero es una nueva identidad social muy dramática de la Argentina, pues significa empobrecimiento e imaginación al mismo tiempo. Nosotros llegamos a las 7 de la tarde acá y de ahí empezamos a recorrer, a caminar y a buscar el papel. Mi esposo no me trabaja y él gana 200 pesos y a nosotros no nos alcanza. Tengo 5 chicos yo. A veces capaz que lo que llevo ahora no llevaré ni, qué sé yo, menos de 10 pesos. Y juntando cada 2 días por ahí hago 15, depende, 13 pesos, 11. Pensemos que cuando hablamos de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando en muchos casos de gente que era de clase media hasta el año pasado. Muchos cartoneros también buscan comida entre los residuos. Algunos vecinos de clase media, en solidaridad con estos excluidos, colaboran en ollas populares, acercándoles alimentos. Sí, yo hace más o menos un mes que empecé. Junto cartones, diarios, revistas, todo lo que sea metal, algunas cosas que me dan, lo que sea, no hace falta, llevo. Y lo vendo. Yo toda la vida trabajé, siempre trabajé en la calle, pero toda la vida trabajé. Nunca hice esto. Pero no me avergüenzo, no tengo vergüenza. Igual de pedir, ¿viste? Voy a una frutería, una hotelería y pido fruta, verdura. No me avergüenzo, si no tengo otra cosa. Antes de andar haciendo macana, ¿viste? Que tampoco no soy esa clase de gente. Pero, ¿viste? No, salgo a pedir. Yo veo el fenómeno de los cartoneros, por un lado, obviamente, como una expresión de la crisis. Por otro lado, como un fenómeno interesante también en cuanto a la red de intersolidaridad que supone entre oprimidos. Y por otro lado, me preocupa un tanto que desde el punto de vista, digamos, legal, se los considere como un fenómeno ya asentado y sin retorno. Entonces se legisla para los cartoneros, se habla de conceder un uniforme a los cartoneros, una credencial a los cartoneros, como si se tratase de una miseria que llegó para no irse nunca. Otro de los fenómenos más relevantes surgidos con la crisis argentina, a partir del proceso de desindustrialización y privatizaciones, es el movimiento de trabajadores desocupados, que se hacen llamar piqueteros. Se llaman piquetes a los cortes de ruta que se realizan en reclamo de fuentes de trabajo y planes asistenciales. Este movimiento, que en un principio fue rechazado por la clase media, hoy es aceptado y apoyado por la mayor parte de la sociedad. No se conocen, o al menos yo no conozco, experiencias mundiales de un movimiento de desocupados tan vasto, tan extendido en el tiempo y tan profundo en su organización interna como en la Argentina. Cada vez somos más los piqueteros que estamos en la calle y cada vez se une más la gente, porque todo el mundo se va a convertir en piquetero de esta forma en que seguimos viviendo. Es demasiado la situación económica mala que pasa a la gente. Los chicos están muriendo desnutridos por causa de estos gobiernos desgraciados que nos robaron el país, nos dejaron en la miseria, nos sacaron el trabajo, pero jamás nos van a sacar la dignidad. Vamos a seguir peleando en la calle, vamos a seguir hasta que lo consigamos, hasta que se vayan todos
todos estos hijos de puta y nos den trabajo de nuevo para que cobremos un sueldo digno y podamos mantener nuestra familia. Desde sus orígenes, los distintos gobiernos intentaron generar una imagen negativa de los piqueteros, ligándolos con la violencia y los saqueos a comercios, intentando de esta manera aislarlos del resto de la sociedad. Llamar a los saqueos es llamar a la guerra civil. La derecha reaccionaria, los 50 multinacionales que se roban la Argentina, quieren que nosotros, los desocupados, vayamos a darle un tiro con el almacenero, el verdulero, el kiosquero de nuestro barrio. Un carajo van a ver una pelea de pobres contra pobres. Uno de los puntos vitales en la evolución de los movimientos de trabajadores desocupados es su creciente organización sin apoyo estatal para poder resolver las necesidades básicas de sus integrantes. Así, han generado huertas orgánicas, distribuyen alimentos en distintos comedores comunitarios y han realizado microemprendimientos como panaderías y talleres de confección. Después de tantos años, para 103 comedores y 236 copas de leche, 66.070 pesos con 90 centavos, plata que no van a poder robar los políticos de este país porque van los comedores. Las organizaciones piqueteras, lejos de ser ese muestrario de cortes de calles y de rutas y discursos encendidos y canjes por 2,50 pesos para zafar el día, tienen una formidable red de intrasolidaridad hacia adentro y están intentando formar nuevos cuadros políticos. Yo creo que un nuevo movimiento político y social en la Argentina tiene que gestar dos cosas. Primero, la construcción del hombre nuevo, que es el hombre, no es el hombre perfecto, es el hombre que tiene nuevos paradigmas, es el hombre que tiene los valores de la solidaridad, la fraternidad, de la unión, del patriotismo, las cosas más que tienen que ver con los mejores valores de nuestras tradiciones y que sea capaz además de construir la nueva sociedad. Muchos afirman que una de las claves para la construcción de una nueva sociedad se encuentra hoy expresada en el movimiento de fábricas recuperadas. La panificadora Grisinópoli permanece desde el mes de junio de 2002 bajo el control de sus empleados, quienes después de varios meses sin cobrar, decidieron realizar una huelga en sus puestos de trabajo, la cual se prolongó hasta el abandono por parte de su dueño. Nosotros conseguimos la expropiación en forma de ocupación transitoria por 2 años. Tal vez no sea lo mejor de lo mejor, pero eso nos aleja, o nos alejaba en su momento, del embate de un desalojo. De acá a 2 años, tal vez si me haces una nota, cuando falten 6 meses para los 2 años, te vamos a decir realmente qué es lo que queremos. En este momento queremos trabajar, queremos seguir viviendo de lo que hacemos hace más de 20 años. Y seguramente agarrando una empresa quebrada como esta, poniéndola a laburar como estamos haciendo, no creo que en 2 años la cedamos así nomás. Y las fábricas retomadas son un fenómeno que se pensaba desaparecido en la Argentina. Pero pensemos que hay más de 10.000 trabajadores en más de 150 fábricas y empresas que fueron quebradas por el aventurerismo empresario, que hoy han retomado esas fábricas y esas empresas y que las están gestionando con eficiencia. Otra de las fábricas recuperadas en la Argentina es la Textil Bruckmann. Con mayoría de mujeres en su planta de trabajadores, se encuentra bajo control obrero desde el 18 de diciembre de 2001, habiendo soportado ya 2 intentos de desalojo. Ellos nos debían hace 5 años, no nos pagaban las vacaciones, no nos pagaban los aguinaldos, los salarios. Por otro lado, tampoco hacían el aporte de jubilación. Nosotros con esa presión, bueno,
tuvimos que apretarles a los dueños para que nos paguen lo que nos debían. En ese momento ellos abandonan, se van definitivamente y no aparecen más. Una vez que empezamos con la producción, bueno, nos fuimos organizando y formamos distintas comisiones, la comisión de trabajo, la comisión de seguridad, una comisión de venta, y con lo que se vende, bueno, vamos comprando insumos, vamos comprando la tela, también vamos pagando los servicios públicos y al mismo tiempo también vamos pagando a la gente los sueldos como corresponde. Obviamente que ahora económicamente estamos mucho más mejor que cuando estaba la patronal. Trabajadores con el control de la producción de la fábrica. En una sociedad que no es una sociedad socialista, ni mucho menos, es una sociedad en disgregación y con amenazas represivas. No se trata de un proceso revolucionario que lo está tomado, sino de un sistema de dominio que se desploma y que deja huérfanos a los obreros ligados a él, de modo que surge un sentimiento de orfandad por parte de sectores de la clase trabajadora argentina que no esperaban protagonizar esta experiencia y en muchos de los casos sin experiencia política previa de ninguna índole. A pesar de tener origen en la defensa de los puestos de trabajo, las distintas empresas recuperadas se diferencian según su relación con el mercado y el Estado. Unas apuntan al cooperativismo y otras buscan una estatización bajo control obrero. Nosotros empezamos a ver qué era la cooperativa, era algo muy parecido a lo que veníamos haciendo nosotros, pero a pesar de no saber de política ni nada, yo creo que el Estado que tenemos no puede hacerse cargo de nada. Si acá mismo en la planta no podíamos acceder a hablar con el dueño que estaba ahí a metros, ¿qué vamos a ir a hablar con el Estado? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién nos va a recibir? Nosotros resolvimos la estatización. Creemos que la estatización como una solución de fondo, no formar una cooperativa que después con el tiempo, al cabo de 3, 4, 6 meses o un año, se caiga al tacho, se mueva, porque eso es lo que está pasando con las cooperativas. Lo que nosotros en este momento estamos planteando al gobierno y a los legisladores es eso, la expropiación definitiva de la planta, del inmueble, de las maquinarias, ¿no? Y de todo lo que tenga la planta. Yo creo que el objetivo es el mismo, es el laburo. O sea, si vos te convences de que una cosa es mejor que la otra, y yo creo que nosotros apoyamos al ser humano, al trabajador. Nosotros empezamos realmente a conocer a nuestro país cuando empezamos con toda esta lucha interna. Ahí nos dimos cuenta de las cosas que pasaban. Nosotros estamos muy lejos de ser nuevos empresarios. Lo que sí te puedo decir es que hoy somos obreros polifuncionales. No solamente sabemos de producción, que era lo nuestro, sino que ahora sabemos cómo vender, cómo comprar, sobre todo, porque para hacer una buena venta hay que hacer una buena compra. Entonces, en estos meses fuimos charlando, viendo, te van saliendo actitudes que no sabías que las tenías. Yo tengo un compañero que tiene más de 20 y pico de años de horneado del producto. Y si vos lo ves vender, vos ves en él un vendedor de toda la vida. Ya hace un mes que dimos por inaugurado la Escuela de Oficios. Una escuela de oficios que tiene la finalidad de apoyar a la gente desocupada de las asambleas, del movimiento piquetero, ¿no? Cosa que esta gente, después de los 2 o 3 meses que tiene duración este curso, tengan la posibilidad de ingresar acá a la planta, ¿no? Y así dar un apoyo o dar esa posibilidad a la gente desocupada. Esto supone una imaginación política nueva, no se puede aplicar un dogma anterior respecto a qué significa este movimiento. Entonces el más importante de los que están ocurriendo en Argentina y significa un profundo impulso hacia la democratización de la vida productiva en Argentina. Ese fenómeno ha reinstalado en cierta capa popular conceptos como los de clase, conceptos como los de dignidad. Bueno, nada de todo esto, ni las fábricas retomadas, ni las organizaciones piqueteras hubieran sido posibles sin la energía que desata el 19 y el 20 de diciembre.
La crisis que vive la Argentina y explotó en diciembre de 2001 tuvo especial repercusión en los sectores de contención social como la educación y la salud. Si bien la educación en el país no ha mostrado cambios radicales respecto a años anteriores, tampoco ha cambiado el rumbo de su lento pero interminable deterioro. No hay credibilidad en la promoción social que va a generar la educación. La gente, los padres, la comunidad no cree que en esta Argentina el chico se salve si estudia. La deserción escolar es del 30% del alumnado. El motivo fundamental es que la mayoría de los niños pobres deben salir a la calle a trabajar. A pesar de todo, el nivel de deserción escolar no ha aumentado en el último año, debido principalmente a que muchos niños encuentran en la escuela el único plato de comida diario. La escuela es el espacio donde todavía socializamos, donde todavía contenemos, donde todavía los afectos circulan, donde todavía hay valores, donde hay alguna ética, donde hay alguna norma, donde hay alguna forma de respeto social y sobre todo donde hoy particularmente se va a comer. El futuro de la educación es seguramente uno de los grandes debates que la sociedad argentina tiene pendientes. Seguramente el resultado de esta discusión definirá en gran medida cómo será la Argentina del futuro. Fundamentalmente, en cada escuela sepamos conocer el valor estratégico de nuestra tarea. Hace 6 décadas que acá un fascista como Perón dijo alpargatas sí, libros no. Yo creo que es al revés. Mucho libro y la alpargata necesaria, no alpargatas sí, libros no. Agradecer enormemente este esfuerzo de militar las plazas de todo el país, de estar en cada marcha, en cada movilización, a mis compañeros, a los trabajadores de la educación. Yo he notado en este año un cambio cualitativo en los docentes que me ha parecido muy alentador. Han comenzado a asumir que no van a esperar la directiva del Estado para hacer lo que hay que hacer. Han incorporado una cantidad de conocimientos sin pedir permiso y han empezado a trabajar sobre esto con una innovación y con creatividad. La gran diferencia entre el trabajador educativo de Marta Maffei, que es el que creo que es nefasto para Argentina, y el educador, que creo que es el que le sirve a los chicos, es que el trabajador educativo vive en esencia pidiendo reivindicaciones sindicales para los maestros. No se preocupa de que el maestro esté calificado con la máxima calificación para poder educar. En ese sentido, creo que la eliminación del estatuto docente que impide la competencia en la educación me parece una cuestión central, diría. El promedio de salario nacional de los maestros es 450 pesos. Ahora, imagínate con una canasta básica alimentaria para una familia de 4 personas ubicada en los 369 pesos, ¿qué puede ahorrar? Esta es la situación de un maestro. Seremos el 22% de los compañeros bajo la línea de miseria y el 46% bajo la línea de pobreza. Así que esta es la realidad, digamos, ¿no? Como en otros aspectos de la realidad argentina, la emergencia supera a la discusión intelectual. Más allá de los debates, la cotidianeidad en las escuelas está asignada por la violencia. Hay violencia cuando un niño no encuentra el plato de comida que le corresponde, hay violencia cuando una mamá, por más que haga, no encuentra el medicamento, no puede tener la radiografía a mano, cuando vas al hospital público y arriba de todo lo primero que dices no hay insumos, es una advertencia desde la puerta de entrada, el desprecio por la vida, donde la vida vale muy poquito. Tanto que los niños atentan contra su propia vida. Hoy estamos teniendo un fenómeno en las escuelas muy increíble, los niños que se lastiman a sí mismos para demostrar que son más valientes, o sea, se dañan y en algunos casos el daño es mayor, ¿no? Nosotros lamentablemente, y esto no está difundido, tenemos el índice de suicidios en niños y jóvenes más alto del mundo. El sistema de salud es otra prueba más de la crítica situación a la que se enfrentan los argentinos todos los días. Las obras sociales han perdido en los últimos años casi 3 millones de afiliados por causa del aumento del desempleo y el trabajo informal.
Por su parte, la medicina privada se quedó en los últimos 2 años sin el 20% de sus socios y se ha cuadruplicado la morosidad en las cuotas. Debido a estas razones, los hospitales públicos han desbordado su capacidad, aumentando las demandas en un 35%. Los hospitales del gobierno de la ciudad han dado respuesta no solamente a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, han dado respuesta a toda la demanda que ha venido del Gran Buenos Aires, del resto de la provincia y de otras provincias, e incluso de algunos países limítrofes. Prácticamente el 30% de la internación de los pacientes internados provienen de la capital y el 70% viene de fuera de la capital. La mayor parte de los insumos de salud son importados o eran importados. Le estoy diciendo desde jeringas, agujas, hasta medicamentos, material descartable. En ese periodo de la inflación, o mejor dicho, de la devaluación, los valores de estos insumos cambiaban a diario. Hubo momentos donde los proveedores hacían el cómputo, el cálculo del valor del insumo muy por encima de lo que era el valor dólar en ese momento. Hemos llegado a tener insumos que si lo valorizábamos al valor del año 2001 versus mayo, junio del 2002, estábamos hablando de un dólar de 7 pesos. Ante los incesantes aumentos en los precios de los medicamentos, que ya se venían dando incluso antes de la devaluación, el Estado sancionó una ley que impulsa la utilización de remedios genéricos. Los grandes laboratorios se opusieron a esta medida, argumentando que estos medicamentos son poco confiables. Sin embargo, algunas farmacias han comenzado a venderlos. Fuimos logrando tener posibilidad de acceder a un montón de gente que no tiene conocimiento de la farmacia, inclusive no tiene conocimiento de la cuestión de los medicamentos genéricos, de por qué son idénticas drogas, pero que salen entre un 30 y un 80% más baratas. Cuando uno va al médico, va con un problema, ¿no? Pero cuando sale del médico y le recetan una marca, se va con 2 problemas. Sigue estando enfermo y no puede comprar remedio. Entonces, ese problema es lo que incentiva a la gente a decir, bueno, ¿no será que estos medicamentos son iguales, tienen la misma acción? Porque la diferencia de precio es tan grande que da para probar, para decir, bueno, yo me puedo curar con esto. Y efectivamente, es así. El punto de inflexión de diciembre del año pasado fue realmente un proceso muy fuerte y que ha hecho un cambio significativo. Hemos notado un incremento en todo lo que es los trastornos de conducta social, ¿no? Intentos de suicidio, muchos adolescentes con intentos de suicidio, adolescentes con trastornos de conducta muy severos, no solamente en los pacientes, sino en los padres, padres con demandas muy violentas. No nos olvidemos que el hospital es una muestra de lo que es el país, ¿no es cierto? Es una biopsia del país. Esto mismo se repite afuera. Las consecuencias más dramáticas de esta crisis son indudablemente padecidas por los niños. El 70% de los menores vive bajo la línea de pobreza y el 40% es directamente indigente. Hoy, en la Argentina, mueren por causas evitables 100 niños por día, 65 a causa de la desnutrición. Así que había chicos que morían de hambre, ¿cómo no lo sabíamos, no? ¿Cómo de repente golpea nuestras puertas la idea de las imágenes de chicos que parecen sacados de otros procesos históricos, de otros países, de otras lejanías? ¿Cómo lo teníamos en la puerta de casa, no? Bueno, para eso no hay respuesta y no alcanza la respuesta de los organismos públicos. Eso es un proceso, es una larga curva de decadencia del país. Cada cuerpo enflaquecido de un niño representa una curva dramática de empobrecimiento económico, moral e intelectual del país, ¿no? La cantidad de comedores y merenderos para chicos y adultos que se han abierto en los últimos años son una prueba de la emergencia alimentaria en la que viven gran parte de los argentinos. Y esto crece a medida que vamos pasando el tiempo. O sea, desde diciembre hasta hoy éramos 15 mamás laburando. Hoy en día son más de 130 mamás que trabajan rotándose todos los días. Los días sábados se hace una asamblea. La asamblea, bueno, se decide con qué criterio todos los días se trabaja. Ponele, a algunas le tocará picar, otra limpiar, otra hacer aseo personal, a varias mamás a limpiar a la mañana,
a repasar el baño de la tarde. Muchos de estos emprendimientos se manejan de manera autónoma fuera de la órbita estatal y de los partidos políticos. Esta independencia dificulta muchas veces la posibilidad de conseguir lo indispensable para dar de comer al que menos tiene. Y el problema es más grave ahora es para poner fideo, arroz. Eso es lo más importante que está faltando, porque viene gente, viene más, y no sabemos cómo va a ser este verano, no sabemos cómo va a pasar esta fiesta. Está fea la situación, está mala la situación. Están haciendo pasar hambre a los chicos, a los grandes. ¿Por qué no le da laburo a la gente? Según estudios recientes, aún aplicando políticas eficaces para combatir el hambre, pasarán entre 15 a 20 años y la mala alimentación seguirá siendo un problema nacional. Es decir, que dentro de 20 años, una gran parte de la población adulta en el país estará viviendo las consecuencias de la crisis. Digamos, la mirada condenatoria de los chicos enflaquecidos y al borde de la inanición y al borde de la muerte, que no son pocos en Argentina, digamos, de algún modo señala el rastro por el cual debe seguir también la imaginación política, y seguir el rastro de esas miradas de los niños famélicos, porque de algún modo están señalando también a las culpas sociales colectivas de la política y del Estado, ¿no? La incapacidad de los partidos políticos tradicionales para enfrentar la crisis y la ausencia de alternativas políticas generaron, luego de los acontecimientos de diciembre de 2001, numerosos intentos de autoorganización de los ciudadanos, teniendo como máxima expresión el fenómeno de las asambleas barriales, cuya principal consigna era y sigue siendo que se vayan todos. Converger en una asamblea popular nacional. ¿Por qué? Los medios dicen que nos dejemos de joder con que se vayan todos. En realidad es una invitación a que todos cambiemos, a que todos imaginemos de qué otra manera podemos interpretar la historia argentina y la memoria social pasada. Es una gran invitación colectiva formulada por nosotros mismos. Un gran texto que anuncia futuros textos a ser escritos en la historia argentina. Es solo eso, pero ni más ni menos que eso, ¿no? Dicen que cuando decimos que se vayan todos hay algunos que no se dan por aludidos. Y además nos forrean y nos dicen que si no serían presidentes serían carceleros. Empecemos a decir por esto y para que los medios dejen de decir que los cacerolazos son por el corralito, que se vaya Duhalde, que si se va Duhalde, que se vaya el resto va a ser más fácil. Las asambleas barriales, en su momento de apogeo, se extendieron rápidamente por todo el país, llegando a ser casi 300 en marzo de 2002. El intento de algunos partidos y organizaciones políticas de liderar este movimiento, sumado a la falta de resultados concretos, produjo la deserción de la mayoría de los asambleístas. Pasó lo que era previsible. Las asambleas son fenómenos sociales cuyo rasgo distintivo, no solamente aquí, sino en muchas otras partes donde hubo fenómenos parecidos, es la intermitencia. Son fenómenos cíclicos, fenómenos que en la medida en que pasa el tiempo, bueno, van dejando de suscitar ese fervor que tenían antes y que los convierten en actividades casi marginales como son hoy en la vida pública argentina. Creo de todas maneras que pueden resurgir, pero si lo hacen va a ser de vuelta con características episódicas, porque no está en la naturaleza de un fenómeno como el asambleísmo el ser un fenómeno permanente. Las asambleas han disminuido, pero en gran forma se han radicalizado, porque esta ocupación de establecimientos abandonados, de locales abandonados, donde ahora las asambleas funcionan, dan merenderos, comedores para los chicos, hacen cursos de apoyo, dan cursos de otro tipo de cosas, hacen cursos de discusión y de formación política.
Una de las características más llamativas de las asambleas es la pluralidad ideológica de sus integrantes. Esto ha generado un debate permanente que aún subsiste. Todo este estado deliberativo, este fenómeno de autoorganización social, es algo que el Estado no logra controlar. No logra controlar, no logra cauterizar. Y los partidos tampoco. En ese sentido es un enemigo de todo el sistema, todo esto. Que la memoria de los caídos nunca muere. Que la sangre derramada no será negociada. Las crecientes luchas sociales que confluyeron el 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron el final del temor impuesto por la dictadura militar en el año 1976. Sin embargo, los asesinatos ocurridos esos días demuestran que la amenaza represiva sigue aún vigente. Hasta hace alrededor de año y medio había 500 luchadores sociales en todo el país, manifestantes, gente que protestaba en plazas, en rutas, en calles de todo el país, que fueron sometidos a proceso judicial. En el último año y medio la cifra creció a 3.000 manifestantes, trabajadores, estudiantes, que han pasado a ser procesados por la justicia, a tal punto que, observen qué interesante, se hablaba de la judicialización de la protesta. Pero ha sido tal el crecimiento de procesados por participar en manifestaciones que cambió la palabra. Hoy se habla de criminalización de la protesta. La posibilidad de entrar en un ciclo de represión popular muy fuerte sigue ahí. Yo personalmente no descartaría eso. Todavía el jefe del Estado Mayor del Ejército, Brinsoni, sigue sosteniendo de que aquella guerra librada en los años 70 fue una guerra justa, que los terroristas eran la encarnación del mal, digamos, y que volverían a hacer lo mismo. 30.000 compañeros desaparecidos. 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora Gracias. Si uno tiene que buscar un rasgo en lo que es la respuesta que se da desde enero del 2002 en adelante, lo que observa es que la respuesta tiene un contenido de profunda violencia, que tiene que ver con el amedrentamiento de las organizaciones y de los militantes populares, que tiene que ver con atentados, con asesinatos, y que indudablemente este contenido de violencia está absolutamente asociado a fijar otra vez el temor como factor de disciplinamiento sobre nuestra sociedad, situación que no necesariamente han logrado, pero que es el objetivo para restituir las condiciones de gobernabilidad respetando los intereses de los sectores dominantes en la Argentina. En la Argentina, el 2002 fue sin dudas el año de mayor agitación política desde el retorno de la democracia en 1983. Sin embargo, el pueblo argentino no ha logrado aún ponerse de acuerdo en torno de un proyecto político, económico y social que pueda sacarlo de la peor crisis de su historia. El problema de la Argentina, en mi opinión, es que la crisis tiene dos velocidades. Hay una velocidad de lo que ha quedado hecho pedazos y hay una velocidad de lo que intenta rearmarse, de lo que intenta reconstituirse. Bueno, todavía sigue yendo muchísimo más rápido lo que está hecho pedazos que lo que intenta rearmarse. Creo que el gran déficit que se presenta ante el campo popular en la Argentina es resolver un formato de organización que tenga capacidad para contener esta enorme energía que tiene la sociedad argentina
y que se dispersa por la ausencia o la falta de una estructura política capaz de contener a esa enorme energía social y darle una orientación y un rumbo definido que le permita incidir de manera duradera sobre las cuestiones públicas de la Argentina. Las cosas serían muy diferentes si nosotros, en lugar de pensar la unidad política como un problema de discusión entre nosotros, fuésemos capaces de ponerla en relación con la sociedad. Y esto implicaría, en primer lugar, que la unidad no debe forjarse en torno a una candidatura, sino un acuerdo elemental de cuáles son los 4 o 5 puntos que en torno a la democratización de las decisiones y la riqueza, que en torno a la autonomía nacional, que en torno a la distribución para confrontar con la desigualdad, nos permiten ponernos de acuerdo para avanzar. Y eso implica que el debate sobre cuál es el rumbo que hay que seguir no es un debate de militantes, es un debate con la sociedad. Y que el debate respecto a quiénes son los candidatos no es un debate de militantes, sino es una cuestión que implica que la sociedad tiene que votar a ver quiénes son. Hay quienes piensan que Argentina es un país con la probabilidad de disgregación territorial, de decisión de la Patagonia, de algunas provincias, de algunas regiones. Si uno ve una realidad como la del noroeste de nuestro país, se va a encontrar con economías ligadas ya al contrabando y al narcotráfico. Si uno ve una realidad como la noresteña, se va a encontrar con el tráfico de bebés como una de las principales actividades de la economía. Conozco informes del Banco Mundial de hace ya algunos años que, con excepción de la Patagonia, del litoral, de obviamente la Pampa húmeda y de la zona de Cuyo, por sus posibilidades de exportación hacia el Pacífico, considera a todo el resto del país como una UGI, o sea, unidad geoeconómica inviable. Entonces, ¿por qué no tendría que ser cierto que la Argentina o se transforma en una gran nación o desaparece? Las riquezas naturales de la Argentina, que la llevaron hace más de medio siglo a ser la 8ª economía mundial, hacen difícil entender las causas de esta crisis tan profunda y tan extendida en el tiempo. Tal vez por eso sea casi imposible imaginar cómo será el futuro.